Buen día amigos de Perú 21, yo soy Patricia Quispe y esto es Tribuna Electoral, un espacio que cede Perú 21 a los diferentes candidatos al Congreso de la República con la finalidad de que tengan una tribuna para dar a conocer sus propuestas con miras a los comicios del domingo 11 de abril. Hoy nos acompaña Roselia Ambrús. Ella va en la lista por Lima de Avanza País y se identifica con el número 3. Tiene 33 años, es abogada con especialización en Derecho Corporativo y actualmente estudia una maestría de finanzas en la Escuela Posgrado de ESAN. Bienvenida a Tribuna Electoral y a Perú 21, Roselia. Hola, ¿qué tal, Pati? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Perú 21 por brindarnos este espacio a todos los candidatos, porque es muy importante, sobre todo en este proceso electoral que por primera vez en la historia estamos dentro de una crisis sanitaria, política, social, en una combinación realmente preocupante, y estos canales son súper importantes para tener un voto a conciencia. No, gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Precisamente hablando de la pandemia, uno de los sectores que ha sido muy afectado es el de la educación. Y ahí tiene usted un planteamiento concreto para facilitar el acceso de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes que terminan la educación secundaria, para facilitar su acceso al rubro laboral, al sector, Así es. que puedan trabajar y no tarden demasiado en incorporarse a este sector. ¿En qué consiste este planteamiento? Sí, es una propuesta que yo le he llamado Edúcate para Vivir, la cual consiste que en los últimos 3 años del colegio se inserten cursos técnicos de alta demanda para que al culminar el colegio tengan una herramienta todos los jóvenes para poder tener un oficio, un emprendimiento o un empleo, ¿no? Pero a diferencia de hace 20 años atrás, esta vez la propuesta es que se termine con un certificado de aptitud profesional a nombre de la nación, ¿no? Para que el joven peruano sienta ese respaldo del Estado, ¿no? Y poder contar con una herramienta, como dije, para poder salir adelante. Ahora, también es muy importante evaluar que hoy con la pandemia, el tema virtual, el tema de la conectividad es muy importante, ¿no? Entonces, nosotros el Perú cuenta con un fondo de inversión para telecomunicaciones que antes se llamaba FITEL, hoy se llama Pronatel, y el tema de la fiscalización es importante. La función del congresista no solamente es crear leyes, porque buenas leyes tenemos, el problema es que no son, en la práctica no se desarrollan, ¿no? Muchas de ellas, y entonces hay que fiscalizar también a las entidades públicas. ¿Qué se está haciendo con todo este fondo de inversión de las telecomunicaciones que supuestamente todas las operadoras privadas destinan un porcentaje de su utilidad bruta al año, lo insertan en este fondo a beneficio de los peruanos, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo con este fondo? Donde supuestamente tiene que ser utilizado para que la conectividad, o sea, la fibra óptica, llegue a donde no llega las operadoras privadas, o sea, las zonas más vulnerables de nuestro país. Y en realidad eso no se está haciendo. Tiene otra propuesta también respecto de los sectores, el sector de nuestros adultos mayores. Llegamos a la vejez y muchos no cuentan con un fondo que les permita seguir llevando una vida digna, ya fuera del empleo formal. Usted plantea, por ejemplo, la creación de un fondo de ahorro en mi vejez. ¿En qué consistiría este fondo y de qué estaría constituido? Sí, mire, este fondo de ahorro en mi vejez, lo que va a realizar son 2 cosas. Por un lado, va a beneficiar a todos los ciudadanos, porque todos somos consumidores. El rico, el pobre, el de clase media, todo A, B, C, C, D, E. Todos somos consumidores, pero no todos tenemos el privilegio de contar con un empleo estable, sobre todo ahora con la crisis que estamos pasando. Ha habido mucha alta tasa de desempleo, o mucha gente que se ha quedado estancada en la subvención perfecta. Entonces, esto también aplica a que todos los ciudadanos contamos con un ahorro. Como todos no tenemos el beneficio de tener un trabajo, pero al final todos consumimos.
O sea, de alguna manera, todos, hasta, imaginemos, hasta un discapacitado, por ejemplo, a veces nunca ha podido contar con un empleo, desgraciadamente. Pero, sin embargo, sí le da un pago al Estado cada vez que consumes, cada vez que tú compras, así sea lo que sea, así sea una manzana, estás pagando un porcentaje del impuesto general a las ventas. Pero ese ciudadano no siente retribución del Estado. Entonces, si nosotros un porcentaje mínimo, aunque sea, de cada compra que uno hace, de cada consumo que uno realiza, se va a los bolsillos del peruano, imagínate, y que sea ese consumo, ese porcentaje, se ingrese en una cuenta bancaria personal, ¿no? Y que sea intangible, que sea inamovible, hasta que te cumpla su vejez, o sea, su jubilación, hasta los 65 años. Entonces, en ese momento recién tú lo puedes utilizar, y así sea un mínimo, eso te va a poder permitir también utilizarlo como una contrapartida para pedir algún crédito, o sea, salir adelante. Esto también va a servir para ayudar al Estado, porque va a obligarse prácticamente a distintas unidades de negocio, bodegas, que se tengan que formalizar. Pero su propuesta es que esto sea complementario a la ONP. ¿Usted cree que una persona, un ciudadano normal, común, podría ahorrar lo suficiente en este fondo como para que eso le sirva como una pensión al llegar a una edad determinada? O sea, no tiene absolutamente nada que ver con pensiones. O sea, es un ahorro. Eso mucha gente como que lo confunde como si fuera una opción más de pensión. No. Es un ahorro que todo ciudadano, tú, yo, todos, tenemos los mismos derechos. Entonces, cuando cumplas tu vejez, cuando sea la edad de tu jubilación, a esa edad lo vas a poder recién retirar y utilizarlo en lo que sea mejor, porque imaginemos cuántos ancianos se quedan sin nada, sin beneficio de ninguna pensión. Hay gente realmente que a mí me da muchísima pena, que está en las calles, ¿no? Entonces, pero estas personas todos de alguna manera consumen en algún momento. Por eso digo que sería un ahorro que así sea mínimo, te va a servir para que a tu vejez no estés desamparado. Ahora, ahí tiene otra propuesta respecto del tema de la lucha contra la corrupción. Y en ese contexto se habla mucho de la necesidad de darle mayor capacidad, mayores atribuciones, incluso facultad sancionadora a la Contraloría General de la República. Así es. Nosotros, la Contraloría General de la República cuenta con 3 fases, pero lamentablemente se ha dado un enfoque mayor a la etapa posterior, más no a la fase preventiva y a la fase concurrente, que debería ser donde más esté el observador evaluando y estar fijándose en cada compra del Estado, en cada obra pública del Estado. Entonces, eso no está ocurriendo, y por eso es que a las finales contamos con miles de millones de soles que han sido producto de actos de corrupción, ¿no? Y que todo ese dinero ha podido ser utilizado en entidades que lo necesitan, como COFOPRI, como SEDAPAL. O sea, el agua, el desagüe, título de propiedad son las mayores necesidades. Yo he recorrido muchos lugares, muchos distritos, me he ido hasta la punta del cerro de Pamplona Alta, de Manchay, de distintos lugares, y siempre es la misma necesidad. Y esto no es una necesidad que viene tras la pandemia, esto viene de hace muchísimos años atrás. La Contraloría ya realiza un control. Actualmente la Contraloría ya realiza un control concurrente. ¿Cuál es el cambio que usted plantea? No, que se apliquen sanciones, obviamente, ¿no? Pero lamentablemente, nosotros contamos con esas fases, pero la pregunta es si realmente son efectivas. Son efectivas porque si fueran efectivas, entonces hubiéramos detectado los actos de corrupción a tiempo, no posterior. Entonces ya yo considero que tiene que haber mucho más eficiencia en esas 2 fases, y además que sea sancionador. Que tenga facultades sancionadoras, como lo ha solicitado ya el Contralor General. Así es.
Sí, que tenga una facultad sancionadora y así poder reducir los actos de corrupción. Sobre todo, imaginemos lo que ha pasado con las vacunas, ¿no? Es inadmisible de que gente, funcionarios públicos, se benefician a costa de vida de miles de peruanos. Ahora, esta propuesta ya está en el Congreso. ¿Usted ha contemplado alguna o tiene alguna iniciativa en agenda para mejorar el funcionamiento del Congreso? Porque hay muchas quejas respecto de algunos temas puntuales, ¿no? Por ejemplo, el tema de la Comisión de Ética, este mismo tema de trabar algunas iniciativas que podrían mejorar el desempeño de algunas entidades como la Contraloría. Sí, mira, también considero que debe haber varias reformas dentro del Congreso. Mucha gente pregunta, ¿no? Si es necesario también tantísimas comisiones que tenemos. Tenemos 24 comisiones ordinarias, antiguamente eran mucho menos, y funcionaba, o sea, tenemos que haber una reducción si es que la gente dice, ¿por qué hay tanto gasto público? Podría reducirse gastos administrativos al reducir comisiones, ¿no? Y que, por ejemplo, también sería mucho más efectivo que los miembros de las comisiones no sean cambiadas anualmente, sino para que haya más estabilidad en el Congreso. Propongo que sea cada 5 años, ¿no? Verla en el trabajo legislativo. ¿Perdón? Una mayor continuidad en el trabajo legislativo y una mejor especialización, ¿no? Así es, sí, así es. Roseli Amuruz, ella postula con el número 3 de Avanza País al Congreso de la República. No sé si quiere agregar usted algo más para la audiencia de Perú 21. Sí, también propongo la muerte civil para el tema también de anticorrupción. Nosotros ya existe de por sí la muerte civil en el sentido de que ningún funcionario público que tenga una sentencia firme, ¿no?, de delitos de corrupción pueda volver a trabajar en el Estado, ¿ya? Pero solamente está regulado en el sentido de funcionarios públicos que son electos por la población y que son elegidos como de cargos de confianza, más no para los demás funcionarios públicos. O sea, imaginemos la cantidad de funcionarios que trabajan dentro del Estado que son elegidos a dedo, porque es la verdad, es la realidad. Entonces, muerte civil para todo funcionario público en general. Muchísimas gracias. Vamos a evitar tantos actos de corrupción. Muchísimas gracias, Roseli Amuruz, candidata al Congreso de la República con el número 3 de la región Lima por Avanza País. Ha sido un gusto tenerla en tribuna electoral. Le agradecemos muchísimo por haber compartido con la audiencia de Perú 21 sus propuestas en caso de acceder a una curul en el Parlamento. Y con ustedes, muchísimas gracias, Pati. Muchísimas gracias por esta entrevista y no se olviden este 11 de abril escribir el número 3 de Avanza País con nuestro líder Hernando de Soto, que él sí sabe cómo sacarnos de esta crisis tan desastrosa que está viviendo nuestro país. No, gracias a usted por estar con nosotros hoy. Y con ustedes, amigos, hasta una nueva oportunidad en que tendremos a otro candidato al Congreso de la República que compartirá su plataforma electoral con la audiencia de Perú 21. Han sido muy gentiles por su preferencia. Muchísimas gracias. Cuídense mucho.